Mi nombre es Ana Mingorance y soy científico especializado en desarrollo de fármacos para enfermedades de desarrollo y de epilepsia. Soy directora de desarrollo de la Fundación Lulu, una organización internacional para la investigación del síndrome por deficiencia en CDKL5. Este es un síndrome que no se conocía hasta 2004, cuando varios científicos descubrieron a la vez que había mutaciones en el gen CDKL5 que producía un síndrome con retraso de neurodesarrollo y con epilepsia. Y primero se encontraron unos poquitos casos en Australia, en Alemania, en Italia, y se pensaban que sería así, que habría muy pocos en el mundo. De hecho, hasta hace pocos años se pensaba que habría a lo mejor 100 o 200 personas en todo el mundo con CDKL5, pero hoy sabemos que esas cifras están mal. Hay muchos miles de personas en el mundo con el síndrome, no 100 o 200. Hoy sabemos por qué se produce, sabemos que son mutaciones espontáneas que aparecen en el niño, o sea, no es una enfermedad que venga de los padres, y que ocurre en más o menos 1 de cada 40.000 nacimientos. 1 en 40.000 parece que son rarísimos, o sea que va a haber muy pocos, pero no es así. Imaginad que llenamos el Bernabéu o el Camp Nou un domingo. Si cada una de esas personas en el estadio va a tener un hijo, a 2 de esos hijos les tocará tener este síndrome, porque 1 en 40.000 es medio Bernabéu. Estamos hablando de 400 a 600 casos en España, nada más que en España. Hay unos 30.000 en el mundo, creemos. Conocemos un par de miles, nos faltan muchísimos más por encontrar. Y es que hoy sabemos que este síndrome es una de las causas genéticas principales de epilepsia producida por genes, de que hay organizaciones de pacientes en una veintena de países, incluida España, bajo el paraguas de una alianza internacional. Y las prioridades de esta alianza son, una, encontrar tratamientos y 2, encontrar a todos los afectados, porque es que es una enfermedad muy infradiagnosticada. Esa cifra de 400 a 600 casos en España es muy importante, porque solamente tenemos diagnosticada una treintena. Y en una enfermedad tan severa, las consecuencias de no diagnosticar a todas esas personas son tremendas, porque es que tenemos tratamientos en desarrollo que no van a llegar a estas personas si no están diagnosticadas. Hay ahora mismo ensayos clínicos y hay también terapias para llevar el gen directamente al cerebro o la proteína que les falta, CDKL5, directamente al cerebro, que están a un paso de ensayos clínicos que ya hemos curado en ratones y que no van a llegar a todas estas personas que no tienen diagnóstico, que no van a llegar a cientos de personas en España, que pueden ser vuestros vecinos, que puede ser que vosotros que estáis viendo este vídeo, si tenéis un hijo o una hija con una discapacidad motora de desarrollo y una historia de epilepsia, podríais ser vosotros a los que sin ese diagnóstico, todo el conocimiento que ya tenemos, todos los tratamientos que nos llegan mañana, no os van a llegar. Y por eso, por ser una enfermedad tan severa, las consecuencias de no diagnosticar a todas las personas son tremendas. Por eso buscamos a las 400 personas que nos faltan en España con síndrome de deficiencia en CDKL5 que están sin diagnosticar. ¿Cómo podríamos llegar a diagnosticar los cientos de casos que nos faltan? Bueno, antes de 2004 no podíamos, era imposible, porque no conocíamos el gen. Luego pasó de ser imposible a ser difícil. Secuenciábamos genes de 1 en 1 en estas enfermedades y a veces acertábamos, pero en muchos casos, sobre todo con este gen, pues no lo encontramos. Pero en los últimos 5 años o así, los estudios genéticos ahora son o de paneles de genes, con cientos de genes que incluye CDKL5, o de todos los genes que existen, que es lo que se llama un exoma. Ahora funciona igual que saca una muestra de sangre y manda a analizar. Ahora ya no es que sea imposible o difícil, ahora es necesario y básico, ahora sabemos hacerlo. Y podría ser que esa enfermedad al final resulta ser por CDKL5 u otro del centenar de genes asociados con enfermedades similares, pero lo importante es hacer esa evaluación genética para poder diagnosticar correctamente a la persona. Ahora cualquier niño con epilepsia y retraso de desarrollo necesita una evaluación genética. Cualquier adulto con una discapacidad y una historia de epilepsia necesita una evaluación genética, porque lo que no se busca no se diagnostica y lo que no se diagnostica no se conoce y no lo podemos tratar correctamente. El que haya tantos casos sin diagnosticar tiene consecuencias tremendas, no solo para las familias con el síndrome y las personas, también para la investigación, porque ahora mismo conocemos en España 30 casos afectados. Necesitamos encontrar muchos más de 30 en España para poder entender mejor la enfermedad, para entender si los problemas de huesos intestinales que tienen son secundarios al problema neurológico o si son independientes, para entender por qué en algunos casos la epilepsia se les va y en muchos no se va, para entender por qué se mueren, de qué se mueren estas personas y poder así prevenirlo. Además de para entender la enfermedad, necesitamos más de 30 familias en España para que haya financiación para buscar tratamientos, porque al ser una enfermedad que se piensa que es rarísima, con 30 afectados nada más, pues no llega a movilizar financiación. Pero es que este síndrome no es tan raro, lo que es infradiagnosticado.
Y necesitamos encontrar a más de 30 familias para poder hacer ensayos clínicos. Este año comienza un nuevo ensayo internacional y detrás vienen otros. Y si no pueden hacer ensayos clínicos por no encontrar pacientes que participen, pues no habrá tratamientos. Y sin embargo, estas personas existen, solo que están sin diagnosticar. Existen, pero no podemos entender mejor su enfermedad porque no las conocemos. Existen, pero no podemos dedicar más a investigación por no haber fondos al considerarlo erróneamente un síndrome extremadamente infrecuente. Existen, pero no podrán participar en estos ensayos clínicos, ni podrán beneficiarse de los tratamientos cuando nos lleguen aprobados. Para llegar a todos y llegar más rápido, necesitamos encontrar a todos los casos de síndrome de deficiencia en CDKL5 que nos faltan en España. No hay razones válidas para no hacer un estudio genético a todas las personas de todas las edades, grandes y pequeños, que tengan epilepsia resistente al tratamiento, sobre todo si hay además un retraso de neurodesarrollo. Las consecuencias de no hacer más estudios genéticos, las consecuencias de no encontrarlos para las familias y para la investigación en estas enfermedades son devastadoras.